Bueno, entonces vamos Disculpe, a... Sí, adelante. en un análisis regional, generalmente se tiene que tomar toda la red de carreteras o se puede simplemente hacer Mm. trabajar con las redes que tengan mayor jerarquía, entre primera y segunda categoría, por ejemplo, no sé. O es necesario tomar toda la red como se hace en estos ejercicios. Bueno, tu pregunta es súper importante. Es que primero hay un asunto y es que Space Syntax no está precisamente diseñado para análisis carretero. Sí lo he visto usado en artículos científicos, sí lo han aplicado, pero no es para eso originalmente. Entonces realmente es como tú lo digas, ¿no? Y en análisis carretero, a mí lo que se me ocurriría usar es, bueno, sí debe estar súper relacionado. De hecho, estaría súper interesante verlo, ¿no? El número de accidentes con la profundidad angular, porque en las carreteras, por ejemplo, en las carreteras del sur de Estados Unidos, Arizona, todo eso, hay muchos accidentes de gente que se duerme, porque son rectas, pero así de, no sé, 20 kilómetros, ¿no? Y en las curvas, en las carreteras de muchas curvas, como la carretera de Puebla, de hecho yo ahí me accidenté una vez, choqué por, bueno, este, hace que las curvas también la hagan algo peligrosas, sobre todo si no están peraltadas y eso. Entonces, en el caso de las carreteras, si tú llegas a hacer un análisis de eso, yo creo que lo interesante sería ver la profundidad angular. No tendría sentido hablar de la topológica, ¿cierto? Porque pues qué cambio de... o sea, no se me ocurre, ¿no? Quizá cambio de rutas, ¿no? Carreteras conectadas con más lugares, no sé, puede ser. Pero sería un poco obvio por la densidad poblacional y en el norte que es desértico, pues sería muy baja y en el sur, en Puebla sería, digo, en Oaxaca sería mucho. Pero creo que lo importante ahí sería la profundidad angular. O, sí, más o menos, es lo que tú dices, o no va por ahí, Jorge. Bueno, eh, Disculpa, estaba ah, hablando, pero no sabía que estaba cerrado. El, no, veía que cuando veo el análisis que estás haciendo, generalmente ahí no discrimina la jerarquía de la vía. ujú, Entonces no sabe si la vía es primaria, si es a nivel urbano, bueno, principal ajá. o no. Ah, bueno, Entonces, a ajá. medida que yo utilizo digamos, las capas de red de una región, entonces creería que habría que hacer un filtro por la jerarquía de la red, o se utiliza tal cual como uno lo descargue de toda la región. A medida que va incrementando la escala, ya que de pronto, perdón, decreciendo la escala, ya que el mapa después no es, es muy difícil analizarlo porque no se ven muy bien los segmentos. Ajá. Me refería más que todo a eso. Ah, ya, ¿hasta dónde cortarlo? ¿Hasta dónde filtrarlo? Si es necesario Ah, filtrarlo por la jerarquía de las vías, si son, por ejemplo, ah, análisis regional, nada más utilizo las vías ya. primarias o secundarias. Ya, perdón. Sí, perdón, no te había entendido eso. Ya te entendí. Este, bueno, ahorita vamos a ver con el choice cómo la misma integración y el choice te dan una idea de cuáles son las primarias. Es donde está como la magia de Space Syntax. De hecho, hay por ahí un artículo que se llama uh, Not Magic, que es Space Syntax. Algo así, ¿no? Y lo que te muestra es cómo aquí no tenemos información de si una vía es primaria o no, porque pues no hay nada que nos lo diga, ¿no? O sea, no hay una bandera que nos lo diga,
pero ahorita van a ver algo súper sorprendente, cómo al correr la integración o el choice se dibujan casi, ¿no? Casi perfectamente las vías primarias. Aquí, ¿cuál diríamos que es la vía primaria? Por la inteligencia humana, ¿no? Que nos permite distinguir, pues, como que esta, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Aunque no haya nada que nos lo diga, esa forma ya la conocemos. Esa forma que sigue eh, un trayecto, aunque sea de pequeños espacios, y se va pegando a lo largo de un periférico, ¿no? Lo conocemos aquí en Aguascalientes, bueno, aquí me refiero a Ciudad de México, Aguascalientes, en Toluca también. O sea, en un montón de ciudades existe, ya lo conocemos. Bueno, Space Syntax, sin que se lo hayamos dicho, lo va a detectar. Entonces vamos a ver cómo. Entonces, no tienes que filtrarlo. De hecho, Space Syntax para eso es. Pero a ver si te logro convencer ahorita que lo hagamos, si te parece. Entonces, vamos a hacerlo con calma. Ya supongo que ya todo el mundo está en este paso. Entonces vamos a correr ahora el análisis de segmentación angular, ¿no? Entonces lo corremos y aquí vamos a entrar a una serie de conceptos que empiezan a complicar las cosas de verdad, ¿eh? Eh, por ejemplo, tulip análisis. Le voy a hacer aquí un recorte para explicarlo acá porque ¿qué es el tulip? Me dice, ok, vamos a hacer un segmental, ya dijimos más o menos de qué se trata, pero me dice, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Un análisis tulip o un análisis completamente angular, que es muy lento? Digo, puta, ¿qué me estás diciendo, no? De hecho, esto no viene en los libros de Space Syntax. Este, si lo quieres encontrar, pues te va a llevar algo de tiempo, ¿no? Porque y la respuesta, yo me tardé mucho en encontrarla y está aquí. Y es muy bonita la respuesta porque está inspirada en las carreras de autos. Los tulips son estos y se usan en las carreras de autos. Entonces se inspiraron los desarrolladores del software en estos diagramas porque eh, no, a ver, para calcular los ángulos, Space Syntax tendría que ir calculando en cada línea cuántos grados con toda exactitud se movieron. Aunque ya les dije que no nos da exactamente grados, pero sí una medida de graduación. Y por eso que les decía que en vez de 720 me daba un número que era 4.5, ¿no? Bueno, pero eso significa qué tantos grados hay. Pero quizá no me interesan todos los grados, quizá solo me interesa, quizá para el ser humano le da lo mismo que sea a que sea una punta mucho más aguda. Entonces, nada más selecciona algunas modalidades. Ese es el análisis tulip. Entonces, reduce los ángulos a unos cuantos ángulos. Estas son las medidas tulip. Y, y el análisis es muy similar. Aquí realmente lo que nos está haciendo es darnos un servicio. Ah, ¿alguien va a comentar algo? Mi hermana, la que necesita, tiene sus dos niños. ¿No puedes hacer una llamada por fuera de aquí? Ah, no, es como un Bueno. ¿Cómo es eso? Es lo que yo no entiendo para hablar de cobrar. Yo no hago llamadas por cobrar. No, ya no se hace. Me confunde el mesero. Bueno, este es lo que nos da es un servicio para hacerlo más rápido. Porque si yo selecciono cada angulito y tomo la medida exacta y todo eso, va a ser muy lento. Y cuando ya estoy haciendo análisis de lugares muy grandes,
Ahorita lo va a aguantar porque es la ciudad de Mérida, bueno, el centro de la ciudad de Mérida, bueno, no está tan grande, ¿no? Entonces se tardaría mucho y por eso me dice, lo puedo hacer con Tulip y va a ser más breve el análisis en vez de angular, completamente angular, solo dame, pues más o menos, es como, Tulip es como decir una calle puntiaguda, una calle recta, una calle larga, así totalmente sin ángulo, solo algunas modalidades y a cada una le da un valor y sale un buen análisis, ¿no? O lo quieres completo, ¿no? No, pues el Tulip está bien. Le digo que incluya el choice, que ahorita vamos a ver qué es. Y luego me dice qué tipos de radio uso. Aquí es la parte como que es como importante entender, porque en parte es por lo que podemos correr Space Syntax a veces en ciudades muy grandes sin que lo haga todo. El radio N significa que va a ejecutar un análisis global, es decir, que va a ser toda la ciudad. Y a veces si ustedes hacen, no toda la ciudad, todo el área, ¿no? Y a veces si ustedes hacen el N, pues les puede llevar mucho tiempo. Yo procesé la Ciudad de México y tardó el análisis choice en radio N como un mes y medio. Y es muy estresante porque pues tú tienes que entregar el proyecto y no sabes si se va a trabar o no y no tienes datos, ¿no? Entonces es horrible, ¿no? Eh, pero a veces no es necesario. Por ejemplo, si le dices Tulip, ya te ayuda. Y te está diciendo, ¿lo quieres métrico? O sea, aquí te da la posibilidad de eso que despreciaron en un principio los creadores de Space Syntax y las creadoras de Space Syntax, lo, lo incluye aquí. O sea, sí puede hacer un análisis, digamos, no lo quieres hacer todo. Bueno, entonces a cada segmento tú nada más analiza a determinado radio. Por ejemplo, en Metric le puedes decir solo analiza 500 metros, ¿no? De cada radio. O analízalo todo, entonces le doy N. O saltos segmentales. Es decir, si yo le digo aquí saltos segmentales y analiza, por ejemplo, a 100 saltos, ¿qué vamos a hacer a un salto? Vamos a hacer varios, ¿no? Para que vean las diferencias. A un salto segmental me está diciendo, toma cada segmento y analízalo a un segmento hacia todos los lados, ¿no? ¿Qué esperan que salga de un, piénsenlo, qué piensan que va a salir de este análisis, ¿no? Y weighted measures es lo que les decía, por ejemplo, si quieren meter el tiempo, esto le dicen en física, ¿cómo se llama? Friccionarlo. Si quieren friccionar el análisis, le dicen que incluya una medida de peso, y entonces todo lo va a multiplicar por eso. Y aquí, bueno, pueden usar las que ya están, pero si tienen el grafo cargado desde QGIS, con los tiempos que se tardan en hacer de cada otra, eso se puede calcular en un software que se llama EM4, es un software canadiense. Podrían calcular los tiempos o lo pueden hacer con el... ¿cómo se llamaba ese? Ay, no me acuerdo, pero hay muchas formas de calcularlo, ¿no? Si lo quieren friccionar. Pero no lo queremos friccionar. Entonces voy a correr el análisis así. A menos que alguien tenga alguna duda, voy a presionar OK enseguida. Lo va a hacer muy rápido, ¿no? Porque es una distancia muy corta. Y pues va a ser muy poco, ¿no? Porque... ¿Por qué pasó esto? Le voy a poner el integration, que ahorita explicamos qué es. ¿Qué hizo? Pues no hizo nada, ¿no? Solo me da, por ejemplo, un valor de integración. Y en las orillas,
que tiene menos conexiones les da otro valor, porque la distancia es mínima. Entonces es como si no hubiera hecho nada, ¿no? Ahora lo vamos a hacer a 2. No lo vamos a hacer así a todas, ¿no? Nada más algunas clave. Angular. Y lo dejo igual, pero aquí le voy a cambiar a 2 y vemos qué pasa. Ahora sí hizo algo, ¿no? ¿A alguien se le ocurre por qué? Ah, bueno, pero este es integración y este es... En lo que hizo fue en choice. Pero aquí no había hecho ni en choice ni en integración. Habíamos dicho que choice, recordemos la definición de choice, ¿no? Choice es el número de rutas que pasan por cada segmento más cortas en el radio definido. Entonces ahí ya podemos ir entendiendo qué es lo que está pasando. El número de rutas más cortas en el radio definido para cada segmento. Entonces aquí tengo este segmento. Entonces me está diciendo que hay 0 rutas más que pasan por ahí en el más cortas en el radio definido, porque yo le dije lo que quiero es un radio de un segmento. O sea, pues no hay rutas, ¿no? Porque este es el segmento. Ninguna ruta pasa por aquí que pase de este segmento a este segmento. Entonces por eso todo lo puso con 0. Ese es el choice. Enseguida vemos integración, ¿no? Primero vamos a ver choice. En cambio aquí ya está más interesante. Aquí me está diciendo 24. ¿Qué significa eso? Que pasan 24 rutas más cortas que pasan por aquí en dos a 2 segmentos, ¿no? Entonces, 2 segmentos de aquí es 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2, ¿no? Y así pues ya se empieza a poner como más interesante. Y para cada uno, por ejemplo, aquí son 18, 1, 2, y así, ¿no? Ya me empieza a dar información. ¿De qué? De cuáles son las zonas que están más conectadas. ¿Por qué más conectadas? Porque si yo estoy ahí, puedo ir a más lugares. Y, y se ve muy bonito porque cuadra, o sea, sí me está dando información, veo que sí es algo que está desmembrando la estructura de la ciudad, porque me clasifica en 2 la ciudad prácticamente. La ciudad de cuadrícula perfecta y la ciudad de cuadrícula de plato rota, ¿no? Como dicen los urbanistas. Claro, no es de palato roto porque es una zona muy estrecha, pero de, de traza irregular, ¿no? Entonces, de entrada aquí, pues ya investigo algo que pues yo mismo lo podía haber dibujado, ¿no? Ahora, vamos a hacer otra y vean cómo con poquitos cambios, ahora le voy a poner 3. Ustedes pueden ir haciendo lo que, si alguna otra les interesa. También vemos que se va tardando más, ¿no? Porque se va exponenciando el número de análisis que hace. Aquí el que hizo fue Choice 3. Ah, sí es este. Es similar al anterior. Me añade poca información al anterior. Y avanzó mucho el área porque antes solo era a 2 segmentos. Ahora es a 3 segmentos. Pero como los radios crecen de forma circular, es decir, el radio, el área de un círculo no crece
crece exponencialmente, ¿no? Si yo voy aumentando el radio. Entonces va cubriendo mucho más área el primer análisis que me daba 0 al tercero. Pero yo puedo cubrir áreas más grandes. Por ejemplo, decirle, pues quiero ya algo más como para analizar centros de barrio, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, pues que esté a mm, ¿cuántas cuadras camina una persona? Pues digamos 10 cuadras, ¿no? Entonces, estaríamos haciendo un análisis a 10 cuadras de cada, así se puede interpretar, ¿eh? Eh, con respecto a caminabilidad. Dame un análisis a 10 cuadras, ¿no? Es decir, ¿cuánto puede caminar una persona? Pues 10 cuadras. Entonces lo hago. Se hace, bueno, no muchísimo, pero sí algo más lento. ¿Y qué está pasando? Que se va volviendo un análisis regional. A ver, déjenme seleccionar el. Es que luego no selecciona el. Sí, sí es. Se va volviendo un análisis regional. Y empiezan a figurar, por lo que decía Jorge, chequen la magia, ¿no? De Space Syntax, cómo empieza a dibujar las vialidades regionales. Y es a 10, digamos, si estoy aquí en el centro de Mérida, pues ¿cuántos serán 10? 1, 2, 3, 4, 5. Como hasta acá, ¿no? Como una zona así. Que sí lo camina una persona en Mérida, aunque hace mucho calor. O sea, es tan hermosa la ciudad que pues sí caminas esto, ¿no? Ahora, ¿quieres hacerlo todavía más regional? Bueno, vamos a ponerle 50, ¿no? Ya, además de 50 ya nadie las camina, ¿no? Entonces vamos a ponerle 50. Se va a tardar ahora sí mucho más, pero podemos esperar, ¿no? El tiempo que está tardando ahorita, ahora sí ya es significativo, ¿no? O sea, no es de... eh, ahorita sí lo pongo porque podemos aguantar una vez. Y con 50, ¿qué estaría pasando? A ver, si yo estoy aquí, por ejemplo, voy a contar 50. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí van 10. Imagínense 50, es como, pues casi toda la ciudad, ¿no? Casi podría ser el N, que es el global. Quedamos que el global era el que hacía todo lo que hubiera sin precisarle a qué distancia. Me interesa mucho que vaya quedando claro. Si alguien tiene alguna cuestión mientras esperamos que termine, estaría muy bien. Les pondría una trivia, pero ¿qué tal que no les gusta? No sé qué, si les está corriendo bien, si no les está corriendo, si... Bueno, ya va a aparecer. Ahí está la magia de Space Syntax, ¿no? O sea, ya casi está definido el periférico ¿no? Y no solo eso, sino las avenidas principales. O sea, chequen eso. A mí me sorprende mucho, ¿no? Igual y a ustedes no lo sé, si quieren alguien dar su opinión, pero vean cómo me traza casi perfecta esta calle. Y yo nunca le dije, o sea, nadie le dijimos a Space Syntax, aquí hay una calle larga. Mediante el análisis de la encontró, ¿no? A mí me parece muy sorprendente. Y también como si le hacemos un zoom hacia abajo, se va dibujando, a veces todavía mucho más claro, ¿no? Pero aquí se va dibujando esa avenida principal. Y obviamente, bueno, tiene una lógica, porque en una... Aquí es una calle, es una sola, ¿no? Aunque sean muchos segmentos, es una sola. Pero la profundidad, aquí lo que estamos viendo es la steps, es la topológica, ¿no? Va a haber menos
cambios en una línea que define una calle en calles que pues no definen una calle larga como por ejemplo ¿no? Y ahí se va dibujando, ¿no? Bueno, vamos a... Mientras explicamos bien esto, voy a dejarlo corriendo para n para que vean la diferencia. Y recuerden, estamos en el análisis segmental, no el angular. El angular es más lento y con Tulip se achica un poco, pero de todas maneras es más largo, ¿no? Entonces lo voy a correr, va a tardar mucho más, pero mientras corre, vamos explicando algunas cosas que se necesitan. Bueno, lo que se necesita es lo siguiente. Bueno, primero como una remembranza. Una recomendación que, perdón, se me olvidó hacerles. Es que es muy importante cuando uno usa Space Syntax, ¿no? Porque pues sí hace un cambio. La computadora es bueno subirle toda la... Yo no lo hago porque entonces se calienta mi máquina, pero subirle toda la energía posible cuando están corriendo este tipo de procesos, porque se hace así más rápida, le dedica más servicios al procesador y eso es importante, ¿no? Y otro, que tampoco lo hago, pero eso por desordenado, es cerrar otros programas. Y eso va a ser crucial porque ahorita ya estamos viendo, quizá ahorita ya estaríamos trabajando en un proyecto así de este tipo con tiempos cruciales. O sea, no es ya, pues, así que me tomo mi cafecito mientras veo cómo acaba. No, porque ya van a ser procesos muy largos. Y ahorita estamos en Step, pero cuando pasamos a Angular es una locura, ¿no? Aquí hay unas lecturas recomendadas. Esta, sobre todo, Introduction to Space Syntax in Urban Studies. Es se les pasé la liga. Ese les sirve mucho para entenderlo a fondo. Y aquí hay algunos artículos que son también para entender el proceso, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer como una cronología rápida. Esta es una red urbana de calles. Se pueden representar axiales, ¿no? Esa es la diferencia. Y el axial, pero no solo el axial, el segmental también, aunque aquí no lo digan, se pasa a una representación justificada. Es muy interesante esta, por ejemplo. Aquí parecieran varias calles, pero en la representación justificada, pues es solamente una línea, ¿no? Y esto viene dado por creo que ya acabó. Choice. Ahí está, ¿no? Aquí comparemos el choice N con el choice R50. Me elimina digamos, los intermedios. Creo que también esto se relaciona con la pregunta que hacía Jorge. O sea, ¿cómo defino la escala? Bueno, cuando voy a hacer análisis global, dejo la N, lo va a hacer para toda la ciudad, pero se va a parecer mucho a radios muy grandes. Este se parece mucho a este, pero este es un radio a 50 y este es un radio total. Y si se dibujan, desgraciadamente aquí se perdió un poco porque está muy cerca de la frontera, pero si lo hubiera hecho para toda Mérida, este se hubiera dibujado muy bien. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, que les sorprende, pero
A mí me sorprende mucho cómo las matemáticas de la estructura, porque lo que estamos examinando es la matemática de la estructura, nos dibuja la ciudad, o sea, nos da, es como si fuera inteligencia artificial, ¿no? Podría ser un algoritmo adentro de inteligencia artificial, un algoritmo de los que le llaman este, de caja blanca, o sea, que trae la fórmula, no de aprendizaje, y, y nos dice cuáles son las calles principales. Bueno, eh, terminamos de hacer esta pequeña reseña, pero voy a avanzar un poquito para dejar también corriendo otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué quedamos? Que quizá ahora se vea más claramente. El choice, primero que nada, intuitivamente, es una variable o un modelo, un indicador estructural de la ciudad, a partir de los grafos de la ciudad, que nos dice cuáles son las calles que tienen probabilidad de ser más transitadas. Ahora, eso puede parecer como cósmico, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿por qué decimos eso? Bueno, es que en estricto lo que nos dice es cada segmentito, aquí son puros segmentitos, ¿no? Aunque pareciera uno. Descubrió que era uno, pero eso lo descubrió. Cada segmentito nos va a decir cuál es el número de rutas más cortas que conectan con el resto de la red. Y son números astronómicos, si se fijan. Bueno, no astronómicos, pero son de varios cientos de miles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimas rutas más cortas aquí. ¿Y cuál es la implicación de que haya más rutas cortas? Pues que es más fácil llegar. Es chistoso, pero si yo estoy aquí, es más fácil llegar acá que si yo estoy aquí. O sea, hay más rutas. Ajá. Bueno, no es cierto lo que les dije. Si estoy aquí es más fácil llegar acá, pero el promedio de todos los segmentos es mejor aquí si yo voy a cualquier otro lugar. No aquí, porque aquí pues va a ser más fácil estando más cerca, pero al resto de la ciudad. Es más fácil ir de aquí al resto de la ciudad que estando de otro lugar. Sí, sería eso, ¿no? Porque de hecho, como es el análisis global, estaría indicando los segmentos o los ejes que serían como que los más, ¿cómo se llama? Los estructuradores, no tanto, pero los ¿Sí? que facilitarían, digamos, conectar con el resto, ¿no? Ajá. Bueno, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí. No acabo de y bueno, conozco un poco Mérida y más o menos sí corresponde con las calles, ¿no? Sí, exactamente. La clave aquí, pues como dice Juan, es porque usamos la N, ¿no? Es decir, el análisis de toda la ciudad. Si lo hubiéramos hecho local. Ahora, ¿para qué creen que pueda servir uno local y uno radial? ¿A alguien se le ocurre algo? Bueno, el local es si yo estoy tratando de hacer estudios de barrios, por ejemplo. Entonces lo hago local y no voy a obtener la avenida más importante de Mérida, sino las pequeñas avenidas más destacadas que hay. Y casi siempre, no siempre, pero casi siempre va a cuadrar con donde están los ejes de barrio, ¿no? Que los urbanistas le dicen los centros de barrio, que nunca son centros, siempre son una calle o dos o tres. Los centros de barrio van a coincidir con eso. Y aquí lo que va a coincidir son las calles regionales. Por ejemplo, Tonatiuh, para un estudio de a lo mejor muy local de mercado, ¿no? De que yo quisiera poner una cafetería, ¿no? Entonces a lo mejor digo, con tantas cuadras máximo, ¿no? A lo mejor como hicimos ese estudio a lo mejor muy local de penetración y
podría ser utilizado, ¿no? Para a lo mejor esa pequeña área digamos, de recorrido que podría tener, como cuando lo hicimos con, por ejemplo, creo que fue con 2, ¿no? Uh-huh. 2 o con, creo que sí, hasta 5, ¿no? Que se definían como manchas amarillas dentro de del circuito, ¿no? Que podrían ser mis áreas locales de mercado, ¿no? Bueno, para caminar, obviamente. Pues ya uno después le monta que a ver, los competidores y que a lo mejor la densidad demográfica y toda la cosa ya tiene más elementos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo casi siempre, cuando hacía muchos estudios de geomarketing, lo incluía como en ese tipo de estudios, justamente porque hay muchos estudios, o por ejemplo los gringos, a los gringos les vale que es esto, porque siempre llegan en coche. Bueno, en Nueva York no, en Chicago quizá no, en San Francisco, pero en todas las demás ciudades, pues llegan en coche. O en México, ¿no? En Santa Fe. Ahorita estoy haciendo un estudio de unos gimnasios muy bonitos. Uno va a estar ahí en Santa Fe. Pues pues esto no da mucho, ¿no? Porque ahí llegan en coche aunque vivan ahí. Pero en muchos estudios, por ejemplo, en un Starbucks, pues la mayoría de la gente llega caminando. Entonces, sí, sí te da información. Y no solo eso, te da información, se correlaciona mucho si le vaciamos a cada recta el precio del suelo. No del suelo, sí del suelo, el precio del suelo o el precio de rentas. Estos lugares normalmente van a tener rentas más altas. No es física nuclear, pero si hacemos la correlación, sí, sí van a resultar rentas más largas, más altas, ¿no? Eh, y a ello los inventores de Space Syntax a lo que le dicen es que es la naturaleza de la ciudad, o sea, pues así es porque está más conectada. O sea, no es que haya decretado esta avenida va a ser la más importante, más bien por la estructura es que se va haciendo más importante. Y avenidas falsamente importantes, pues a veces fracasan. Y, y hay muchos ejemplos, ¿no? Luego dices, bueno, esta avenida, pues llegó un desarrollador, la inventó, la hizo y pues fracasa, ¿no? Y los negocios no. Yo pienso que es por eso, pero bueno, es como parte de la filosofía, ¿no? Voy a dejar corriendo ahora una de análisis segmental, pero aquí tengan mucho cuidado siempre porque pueden elegir una combinación y que tarde años, ¿no? Y lo que va a hacer Space Syntax es trabarse y lo van a tener que apagar y van a perder su información a menos que la hayan salvado. Entonces vamos a hacer el mismo, no, perdón, segmental, ahora vamos a hacerlo angular. Y aquí le vamos a poner un 3. Bueno, si quieren hacemos 1 desde 1 y lo corremos, ¿no? El segmental es más lento. ¿Se acuerdan que el primero lo hizo rapidísimo, ¿no? El angular es mayor cantidad de cálculos y los algoritmos son más complejos. Implican mucha geometría analítica y en el otro no, es pura conectividad. Y bueno, es más mágico, ¿no? Todo el mundo coincide en que la variable más interesante de Space Syntax es, bueno, no, la profundidad más importante de Space Syntax es la angular. Los mismos autores de Space Syntax dicen que el caminante humano en las ciudades se guía por los ángulos. Y piénsenlo ustedes como peatones o peatonas. Pues decimos, a ver, ¿cómo me voy acá? Y luego te dicen, hay personas que parece que traen un GPS adentro y sí, ¿no? Se van mi esposa, por ejemplo, se va por los rinconcitos y chale, ¿cómo le hiciste, no? Pero piénsenlo en términos de lo que uno tiende a hacer. A veces prefieres irte todo derecho y luego a la izquierda, ¿no? Aunque haya un camino que sea la hipotenusa, ¿no? No te vas por la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es la mayor profundidad angular.
Y en cambio, los ángulos rectos son los más bajos. Y aquí nos dice las calles principales, como tienden a estar muy extendidas, es decir, con poca angulación, pues se dibujan aquí. Porque aquí lo que me está diciendo es, pues no da vueltas, ¿no? Se va derecho. Y se refleja, por ejemplo, aquí muy bien, porque también es baja profundidad un ángulo de 90. Entonces lo logra detectar aquí. Aquí ya no, porque yo tuve un error aquí no incluí lo que hay por acá, pero también se hubiera dibujado. Y aquí creo que en sí ya no es tan claro, ¿no? O sea, creo que aquí se pierde este circuito, pero donde no se pierde, ahí va dibujado. Y las calles, ¿cómo le llamaban? En urbanismo tiene un nombre. Estas calles que van de norte a sur o de este a oeste, aquí están perfectamente dibujadas. A mí todavía cada vez que lo veo, la primera vez que lo vi, me hizo como, se me hizo la piel china, ¿no? Porque dije, ¿cómo? O sea, no lo puedo creer, ¿no? Que haya un algoritmo que te diga cuál es la avenida principal. Y sí existe, se llama profundidad angular. Aquí lo tenemos a 0. Lo voy a dejar corriendo mientras guardo la grabación de la pantalla. Lo voy a dejar corriendo ahora a 2. Este no lo dejo a n ni loco, porque se tardaría una eternidad, ¿no? Pero lo dejo a 2 y mientras alguien puede comentar algo y yo